Hola chicos, bueno pues en estos vídeos vamos a hablar sobre el teorema del cambio de variable. Como veis empezamos el apartado 4.2 titulado Cambio de variable en integración doble. Bueno, recuerdo que en los vídeos anteriores nos dedicamos al estudio de recintos simples y cómo integrar sobre ellos. ¿Qué pasa? Que en ocasiones o bien la función que queremos integrar o bien el recinto se complican. Nos resulta fácil echar las cuentas. Entonces, en ese caso, lo que vamos a intentar es hacer un cambio de variable que nos facilite las cuentas. Entonces, como veis aquí, en primer lugar, lo que vamos a repasar es qué es un cambio de variable. Os recuerdo que un cambio de variable de clase C1 es lo siguiente. Las situaciones, tenemos una función g definida sobre un abierto de R2 que va a parar a R2, es decir, es una función de dos variables y vectorial. Y se dice que esa función g es un cambio de variable de clase C1 sobre ese abierto si es un diffeomorfismo y tanto g como su inversa son de clase C1 respectivamente. Os recuerdo que un diffeomorfismo es un homeomorfismo diferenciable, es decir, es una función que es biyectiva, es decir, inyectiva y sobreyectiva, y tanto la función g como su inversa, que podemos definir porque la función es biyectiva, pedimos que sean diferenciables y además al añadir que sean de clase C1, bueno, pues estamos añadiendo que tanto la función g como su inversa sean de clase C1. Recordad que de clase C1 significa que podemos calcular las parciales de primer orden y van a ser continuas en omega y en g de omega respectivamente, según si trabajamos con g o su inversa. Bien, aquí os pongo una pequeña observación y es que, bueno, el teorema de la función inversa, que ya hemos estudiado previamente, nos da las condiciones para que g sea un cambio de variable a nivel local, es decir, en un entorno de un punto. Y esa condición que podemos comprobar para saber que podemos definir la función inversa localmente es precisamente que el determinante de la matriz jacobiana de g en A sea distinto de cero. Siempre que pase esto, pues lo que podemos asegurar es que en un entorno de A yo puedo definir la inversa localmente y además si G es de clase C1 pues la inversa también lo es. Bien, esto a modo de repaso pues para que recordéis que es un cambio de variable a nivel formal. Bien, una vez que tenemos esto dicho podemos irnos al teorema súper clave que queremos introducir en este apartado 4.2. ¿Cuál es el teorema? Pues el teorema del cambio de variable. ¿Qué me dice? Pues básicamente las condiciones con las que trabajamos son las siguientes. Tenemos A y A estrella, dos recintos simples de R2. En realidad también nos va a servir que sean unión de recintos simples, pero bueno, en cualquier caso, si tenemos A y A estrella, dos recintos simples de R2, y tenemos G que nos lleva de A estrella a A, siendo G un cambio de variable de clase C1, es decir, es un diffeomorfismo de clase C1, entonces pues sucede lo siguiente y es que siempre que estábamos integrando, recordad que en este capítulo dijimos que siempre vamos a integrar funciones que tienen dos variables y son escalares, es decir, que me devuelven un número real. Entonces, para poder integrar, recordad que ya pedíamos que las condiciones que se tienen que dar son básicamente dos. Que mi función sea continua en el interior de A y que sea acotada. Básicamente, esas dos condiciones me aseguran que mi función es integrable y por tanto tiene sentido hablar de la integral doble de la función f sobre el recinto A. ¿Vale? El recinto A viene dado con coordenadas x e y, es decir, las coordenadas cartesianas. Bien, ¿qué me dice el teorema del cambio de variable? Bueno, pues como sabemos que tenemos un cambio de variable que me lleva de A estrella a A, esta integral doble la vamos a poder reescribir en términos de dos nuevas variables que vamos a denotar como u y v, de modo que calcular la integral sobre a, de f va a ser equivalente a calcular la integral doble sobre el recinto a estrella de f compuesto con g en un v por, y esto que pongo aquí es el valor absoluto del determinante de la matriz jacobiana de g, siendo g nuestro cambio de variable, en uv. Bien, como veis,
básicamente el teorema del cambio de variable, que es muy importante porque, como os digo, muchas veces nos va a permitir simplificar cuentas, lo que me está diciendo es, esta integral en ocasiones no va a ser sencilla de calcular, pero define un cambio de variable apropiado, búscate una g que sea apropiada, de modo que en vez de trabajar con x e y, trabajaremos con dos nuevas variables u y v, y la única cuenta que tendremos que echar es quién es f compuesto con g, quién es el valor absoluto de este determinante de la matriz jacobiana de G y quién es nuestro nuevo recinto A estrella. De modo que en el momento que calculemos esos tres ingredientes, pues vamos a poder obtener una nueva fórmula, un nuevo método para calcular esta misma integral que planteábamos inicialmente. Bueno, como veis, prácticamente eso es toda la teoría que uno tiene que saber para poder ponerse a hacer ejemplos. Entonces, en siguientes vídeos voy grabando ejemplos, ¿vale?